Los fenómenos cardíacos que se producen desde el comienzo de un latido cardíaco hasta el comienzo del otro se le denomina ciclo cardíaco. Cada ciclo cardíaco es iniciado por la generación espontánea de un potencial de acción en el nódulo sinusal. Este está ubicado en la pared superolateral de la aurícula derecha y el potencial de acción viaja desde aquí por ambas aurículas y después, a través de las aurículo-ventricular, viaja hacia los ventrículos. El ciclo cardíaco está formado por un periodo de contracción y uno de relajación. Sístole es el periodo de contracción y diástole es el periodo de relajación. Este va a durar entre 0.7 y 0.9 segundos. La sístole se va a dividir en sístole ventricular y sístole auricular. A su vez, la sístole ventricular se va a dividir en contracción isovolumétrica y en eyección. La diástole se divide en relajación isovolumétrica y en llenado. La primera fase del ciclo cardíaco es el llenado. El llenado es parte de la diástole. Se van a llenar los ventrículos de sangre. Esta sangre proviene de las aurículas. Los ventrículos se van a llenar más o menos al 70%. Este llenado se va a dividir en un llenado rápido y en un llenado lento. Para que la sangre pase de las aurículas a los ventrículos, las válvulas auriculoventriculares, que son la bicúspide y la tricúspide, tienen que estar abiertas, y las válvulas sigmoideas tienen que estar cerradas, que son la válvula aórtica y la válvula pulmonar. En el cuerpo, los fluidos van a ir de mayor presión a menor presión, por lo tanto, aquí la presión de las aurículas va a ser mayor a la presión de los ventrículos y la presión de los ventrículos va a ser menor a la presión de las arterias. La segunda fase del ciclo cardíaco es la sístole auricular o el llenado activo. ¿Por qué se va a llamar sístole auricular? Porque se van a contraer las aurículas para que la sangre termine de pasar a los ventrículos. Entonces los ventrículos se terminan de llenar en el 30%, las válvulas auriculoventriculares van a permanecer abiertas, las válvulas sigmoideas cerradas, la presión de las aurículas sigue siendo mayor a la presión de los ventrículos para que termine de pasar la sangre y la presión de los ventrículos sigue siendo menor a la presión de las arterias. La tercera fase es la contracción isovolumétrica. La sangre ahora se va a encontrar en los ventrículos. Encontramos más o menos 120 mililitros de sangre y a eso se le va a llamar volumen telediastólico. Las válvulas auriculoventriculares ahora se van a cerrar para evitar que la sangre se regrese a las aurículas y cuando las válvulas se cierran van a producir un sonido y ese sonido va a producir el primer ruido cardíaco. Las válvulas sigmoideas van a permanecer cerradas porque todavía no tienen función. Ahora los ventrículos van a tener mayor presión que las aurículas y el ventrículo aquí tiene todavía una menor presión que las arterias, pero en este momento el ventrículo va a empezar a contraerse. Se va a contraer y va a superar la presión de las arterias. Supera los 8 milímetros de mercurio de la arteria pulmonar y los 80 milímetros de mercurio de la arteria aorta. Y al superar estas presiones, las válvulas sigmoideas se van a abrir. La cuarta fase es la fase de eyección. Aquí las válvulas sigmoideas ya van a estar abiertas. Ahora con las válvulas sigmoideas abiertas va a salir la sangre de los ventrículos por las arterias. Va a salir alrededor de 70 mililitros de sangre y a esto se le va a llamar volumen sistólico o de eyección. Aquí las válvulas auriculoventriculares se van a mantener cerradas. La presión de los ventrículos sigue siendo mayor que la presión de las aurículas y mayor que la presión de las arterias. La última fase es la relajación isovolumétrica. Aquí la sangre acababa de salir por las arterias y para que ésta no se regrese se van a cerrar las válvulas sigmoideas y se va a producir el segundo ruido cardíaco. Las válvulas auriculoventriculares siguen cerradas. La sangre empieza a regresar a las aurículas a través de las venas cava superior e inferior, entonces las aurículas empiezan a llenarse y estas aurículas todavía siguen teniendo una presión menor que los ventrículos, pero va a ir aumentando poco a poco. Los ventrículos tienen una presión menor que las arterias porque ahora el ventrículo está casi vacío porque todavía hay un volumen que se queda en el ventrículo llamado volumen telesistólico y es alrededor de unos 50 mililitros. Finalmente, las aurículas terminan de llenarse, superan la presión de los ventrículos y hacen que las válvulas auriculoventriculares que estaban cerradas se abran para que la sangre pase a los ventrículos y se repite el ciclo.